Bienvenidos a Economía en Breve número 246, en el que comentaremos lo más relevante de la marcha de la economía de México. Comienzo con un par de anuncios parroquiales. Primero, la próxima semana no hay programa, ya que seguro estarán muchos de ustedes desconectados de estos temas y regresamos hasta el 9 de enero. Segundo, para los que necesiten comenzar el año bien informados, el día 11 de enero voy a dar un par de conferencias por Zoom en dos horarios diferentes y a grupos pequeños de no más de 15 personas para poder tener un intercambio más productivo de ideas, preguntas y respuestas. En estos eventos daremos un vistazo al 2022 con un buen repaso a los temas que son más importantes tanto en el entorno económico externo y nacional como en el ambiente político del país, que va a estar muy intenso, junto a una sección de qué hacer como empresa o como inversionista en este entorno. Los que estén interesados, por favor, mándenme un correo que pueden ver aquí para apartar su lugar, ya que todavía me quedan algunos espacios disponibles. Seguimos ahora con la sección Da Vinci, en esta ocasión con una reflexión que me parece muy oportuna para lo que está pasando en México y en el mundo. Estoy comenzando a leer este libro de Johan Norberg, que ya me parece extraordinario desde el principio. De entrada, plantea un conflicto interno en nuestra naturaleza humana, ya que somos, por un lado, comerciantes por naturaleza al necesitar intercambiar constantemente conocimientos, favores y bienes con los demás, lo que representa la mayor ventaja de nuestra especie, que es nuestra capacidad de cooperación. Pero hay un truco, un problema, y es que también tenemos una naturaleza tribal en la que formamos grupos y cooperamos para competir contra los demás y somos muy dados a separar el nosotros de los otros, especialmente en tiempos difíciles donde nos sentimos amenazados. El progreso humano, que ha sido extraordinario en las últimas décadas, se da como consecuencia de instituciones que promueven la apertura a las ideas, personas, hábitos, tecnologías y modelos de negocio. Pero cuando nos gana nuestra naturaleza tribal y nos cerramos, especialmente cuando destruimos las instituciones que promueven la apertura en busca de un mayor control, es cuando vienen los grandes problemas para la humanidad. Me llamó la atención la advertencia que aparece en el libro citando a Tom G. Palmer, que refiere como uno de los pensadores liberales más sobresalientes de nuestros tiempos. Y dice: aquellos que prefieran el constitucionalismo sobre la dictadura, el libre mercado sobre el estatismo socialista de compinches, el libre comercio sobre la autarquía, la tolerancia sobre la opresión y la armonía social sobre el antagonismo irreconciliable, necesitan despertar porque nuestra causa y la prosperidad y paz que ella engendra están en grave peligro. En el mundo, las instituciones que promueven y garantizan la apertura están efectivamente en peligro y las consecuencias de un nuevo retroceso pueden ser funestas para la humanidad. Esta semana, por ejemplo, tenemos que hablar nuevamente del COVID, ya que con la nueva variante Omicron está creciendo la preocupación entre las autoridades sanitarias del mundo, con varios países, especialmente de Europa, aplicando medidas de confinamiento en plena temporada navideña. Mucha gente se preguntará por qué hay tanta preocupación por esta nueva variante, si ya una proporción importante de la población está vacunada y al parecer la mayoría de las vacunas sí ofrecen una protección efectiva contra las consecuencias más graves de la enfermedad. En este artículo del New York Times encontré una buena explicación del problema, que refiere que las vacunas prácticamente no proveen defensa alguna para infectarse con la variante Omicron, aunque sí proveen protección contra las enfermedades más graves. Solo las vacunas de Pfizer y Moderna, complementadas con un refuerzo, parecen tener éxito en detener el contagio, mientras que las otras hacen poco más que nada para detener el contagio, y muchos países construyeron su esquema de protección sobre estas vacunas. Como todavía hay miles de millones de personas no vacunadas en el mundo, un repunte en los contagios no solo afecta la salud de los individuos vulnerables, sino que aumenta la probabilidad de tener nuevas variantes del virus y que una de estas variantes sea más letal y resistente a las vacunas actuales. El artículo advierte que los resultados experimentales todavía son limitados, pero por lo pronto encuentran que las vacunas chinas y rusas, que representan la mitad de las vacunas aplicadas globalmente, ofrecen una protección cercana a cero para prevenir el contagio de Omicron, mencionando incluso que países como China, Brasil o México aplicaron estas vacunas a buena parte de su población. Mientras la pandemia siga viva, la probabilidad de que el virus siga mutando y se vuelva más peligroso persiste. Vale la pena reflexionar sobre lo que ha ocurrido con esta pandemia, con una humanidad
ya en pleno siglo XXI, todavía lejos de ser lo racional y madura que queremos creer y con las visiones tribales nuevamente ganando terreno frente a la cooperación. Lo verdaderamente racional y científico sería que si la evidencia apunta que hay 2 vacunas efectivas, entonces todo el mundo debería enfocar sus recursos en producir esas vacunas, en las cantidades que se requieren y aplicarlas lo más rápidamente posible en todo el mundo. Sin embargo, vemos que todavía nos gana la parte irracional de nuestra naturaleza, con muchas personas argumentando cualquier cosa para no vacunarse y con muchos líderes políticos en sus países dándoles más peso a las consideraciones políticas, especialmente a las que los afectan a ellos mismos, que reconociendo la evidencia para actuar de forma efectiva. Vemos con tristeza que en varios países se construyen narrativas tribales con esos mensajes recalcitrantes de son ellos contra nosotros, dividiendo la opinión de las personas y haciendo más difícil esa cooperación efectiva. Si algo nos debe enseñar la pandemia es que ya alcanzamos lo que yo llamo el punto de las consecuencias globales, donde lo que ocurre en una parte del mundo afecta a todo el resto, porque la humanidad está ya, para bien o para mal, estrechamente interconectada. En estos tiempos en los que los problemas son globales, como este de la pandemia, se requieren soluciones globales y los ciudadanos del mundo necesitamos darnos cuenta que ya no funciona hacer esa distinción entre ellos y nosotros, porque al haber alcanzado los límites de nuestro planeta, todos al final del día somos un gran nosotros y tenemos mucho más en común que cosas que nos separan. Necesitamos darnos cuenta que cualquier líder político que divida y que use esa estrategia de separar entre ese nosotros y los otros está persiguiendo fines políticos egoístas y conduciéndonos hacia el desastre y no deben tener nuestro apoyo. En México, por ejemplo, cualquiera que se considere un verdadero científico puede ver que la epidemia se ha manejado terriblemente y ha costado miles de vidas, cientos de miles. Pero esto no será reconocido nunca por el presidente, ya que hacerlo implicaría pagar un elevado costo político electoral. México ha tenido la gran ventaja de ir un par de pasos atrás de otros países en el desarrollo de la pandemia, lo que representa algo de tiempo valioso para prepararse y actuar. Pero esta es una ventaja que hemos desaprovechado. Ahora que viene este nuevo brote de Omicron, lo racional y efectivo para nosotros en el país sería buscar y adquirir las vacunas de Pfizer y Moderna que sean necesarias al precio que haya que pagar y permitir incluso la participación del sector privado para que la aplicación sea lo más rápido posible. Pero eso requeriría poner el verdadero interés del país por encima del interés político. Pero por otro lado, vemos al presidente más preocupado en atacar al INE para seguir en su campaña de revocación del mandato que atender el problema de salud que se va a complicar considerablemente o darse por enterado que la economía se está cayendo en buena medida por las decisiones que ha impulsado o que la inseguridad se está desbordando en el país. Bajo estas condiciones no es difícil ver que en México habrá una cuarta ola de contagios en enero y febrero de consecuencias lamentables, especialmente para los mexicanos más vulnerables. Y ya veremos hasta dónde asciende la cuota de muertos y si los hospitales vuelven a saturarse, entonces tendría que recurrirse a nuevos confinamientos cuyos efectos económicos no están contemplados en los pronósticos vigentes. Se ve triste ese panorama, pero es el costo de la inacción. Pasando a la abundante información económica de la semana, tenemos señales contrastantes en los indicadores. El indicador oportuno de la actividad económica, que es una estadística experimental del INEGI para anticipar el indicador global de la actividad económica, el IGAE, estimaba para octubre un crecimiento de 0.9% con un nivel de 108.4 puntos como vemos en este cuadro, junto a un crecimiento estimado de 0.5% para noviembre. En ambos casos eran buenas noticias porque, como vemos en esta gráfica, en los últimos 2 puntitos comenzaría a marcarse una recuperación respecto a la caída de septiembre si se atinaba, se validaba el pronóstico en los datos. Sin embargo, el IGAE observado en octubre presentó una caída de 0.2% respecto a septiembre, que como ven en esta gráfica, lo que quiere decir es que al principio del último trimestre del año, la economía seguía perdiendo fuerza. En este cuadro del INEGI pueden ver que fueron los servicios, que representan 2/3 partes del total de la actividad económica, los que al caer 0.5% produjeron la mayor parte de la baja en el índice total. En esta gráfica puede verse la tendencia de baja que muestra la producción de servicios, que no solo se explica por la debilidad propia que dejó la pandemia en la estructura productiva del país, sino por las consecuencias de medidas de política pública desafortunadas,
como en este caso la reforma a la subcontratación laboral. La industria repuntó 0.6% en octubre, lo que es una buena noticia, pero no alcanza todavía para comenzar a delinear una tendencia ascendente, observándose que el estancamiento continúa, como vemos en esta gráfica. El INEGI también publicó las cifras de oferta y demanda agregada del tercer trimestre que muestran una caída de 0.4% real en el consumo privado, que usualmente es el principal motor para la economía, pero ahora pues representa un lastre. Aquí hemos comentado que el impacto de la pandemia en la situación financiera de los hogares implica una debilidad en el consumo futuro que llevará tiempo superar, ya que muchos hogares tuvieron que mermar su ahorro o endeudarse para subsistir a la pérdida de ingresos que dejó la pandemia, tanto por la desaparición de empresas como de empleos. Y antes de regresar al consumo a sus niveles prepandemia, tendrán que reponer ese ahorro o pagar esas deudas. La inversión creció 1.3% real en el tercer trimestre, lo que sigue siendo un avance muy pequeño para todo lo que ha caído la inversión desde mediados del 2018 a la fecha. Por otro lado, y en lo que sí fue una buena noticia, las exportaciones mostraron tasas de crecimiento muy sólidas en las cifras de la balanza comercial de noviembre que podemos ver en este cuadro resumen. Las importaciones también mostraron tasas de crecimiento muy fuertes en noviembre, lo que sugiere una mejoría en el ritmo de la actividad económica en el penúltimo mes del año, por lo menos en la parte industrial de la economía. En lo que fue otra buena noticia, la encuesta nacional de ocupación y empleo arrojó una tasa de desocupación de 3.66%, que es la menor desde que comenzó la pandemia en nuestro país, como vemos aquí. El número de personas desocupadas bajó a 2.1 millones, ya por debajo de los 2.4 millones de noviembre de hace un año y más cerca de los niveles que había previos a la pandemia. El número de personas que requiere trabajo, que es la suma de los desocupados más los subocupados, que son los que tienen empleo pero necesitan más horas, tienen más horas disponibles para trabajar, y los que están en la población no activa pero disponible para trabajar, bajaron de forma sensible en noviembre a 15.6 millones de personas, acercándose pero todavía lejos de los niveles prepandemia y todavía es un número muy elevado. Por otro lado, la inflación siguió mostrando resultados preocupantes en la primera quincena de diciembre. El índice general fue menor a lo pronosticado por el mercado, 0.10 contra 0.32%, lo que en esta gráfica de sorpresas de la inflación se puede ver en la última barrita. El problema es que la inflación subyacente, que recordemos, agrupa los genéricos menos volátiles de la canasta del consumidor, registró una nueva sorpresa negativa, como vemos en esta gráfica, con una lectura de 0.59%, que es la más alta para cualquier quincena desde el 2014, cuando el promedio de analistas pronosticaba 0.44%. En este cuadro pueden ver que los renglones que más contribuyeron a la baja de la inflación general fueron frutas y verduras junto con energéticos en la parte no subyacente de la inflación, mientras que por el lado subyacente los componentes de mercancías y otros servicios aumentaron con fuerza. En este cuadro pueden ver que muchos de los genéricos que bajaron de precio son los que habían subido en quincenas previas, como por ejemplo los componentes relacionados con los chilaquiles verdes que aquí comentamos. Entre los genéricos que más contribuyeron al alza destacan algunos que pueden ser estacionales, es decir, de temporada, como el transporte aéreo y los servicios turísticos en paquete. Pero me llama la atención que un renglón como loncherías, fondas, torterías y taquerías sea de los que aparece persistentemente en este cuadro, ya que esto sugiere la existencia de presiones inflacionarias que no son tan transitorias como se desea. En esta gráfica puede verse que la inflación subyacente anual siguió subiendo para alcanzar 5.87%, el nivel más alto desde el 2002, lo que desde luego resulta especialmente preocupante para Banco de México. En esta gráfica podemos ver que la parte de mercancías del componente subyacente mostró una pequeña reducción en su lectura anual, pero la parte de servicios sigue en ascenso a un ritmo vertiginoso, como podemos ver en esta otra gráfica, alcanzando el nivel más elevado desde el 2009. El comportamiento de la inflación está lejos de lo deseado y apunta a seguir siendo un problema en el 2022, al que le veo más probabilidad de terminar por arriba del 5% en la inflación que por debajo del 4%. En Estados Unidos hay que destacar el reporte de ingreso y gasto personal de noviembre, que mostró resultados parecidos a lo esperado tanto en el ingreso personal como en el gasto personal en consumo, que pueden ver aquí en esta gráfica, donde el ingreso está en el eje izquierdo y el consumo en el derecho.
Puede verse que el ingreso sigue creciendo gracias a que los hogares han recibido transferencias cuantiosas del gobierno en los programas de apoyo, especialmente en el mes de marzo pasado, lo que ha permitido un crecimiento más acelerado del consumo personal, como se ve aquí en la línea azul. La pregunta es, ¿qué pasará con el consumo de los hogares en el 2022 cuando ya no haya estos estímulos del gobierno? En este reporte también se publica el índice de precios del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que es la medida de inflación más importante para la Reserva Federal y que pueden ver en esta gráfica subiendo de forma inédita y de hecho saliendo ya del rango que tenía la gráfica, alcanzando 4.7% anual en noviembre. Todo parece indicar que el problema inflacionario que tiene Estados Unidos es mucho más serio de lo que se quería creer y que se requerirá de un cambio sustancial en la política monetaria para contenerlo. Me llamó la atención un comentario del exsecretario del Tesoro y reconocido economista Larry Summers, que ha sido, por cierto, de los que ha venido alertando sobre el repunte de la inflación, y decía que los pronósticos de la tasa de interés de la Reserva Federal solo regresan al nivel que podría considerarse neutral, cercano al 2.5%. Pero no están contemplando tener que llegar a una tasa de interés verdaderamente restrictiva, lo que de alguna forma implica mantener la creencia de que el brote inflacionario se disolverá por sí solo. Habrá que estar muy pendientes de la marcha de la inflación en Estados Unidos, porque si no comienza a descender rápidamente en el primer trimestre del año, requeriría de un endurecimiento verdadero de la política monetaria, lo que no parece estar en los radares ni de los bancos centrales ni de la mayoría de los inversionistas hasta el momento. Así, todo pinta para tener un inicio de año muy intenso, pero a pesar de ello, aprovecho para desearles a todos un 2022 lleno de bendiciones y cosas buenas para ustedes y para los suyos. Y con esto concluimos este programa número 246 con las recomendaciones que ya conocen, que se suscriban al canal en YouTube, si el comentario les gustó, que le den like, lo compartan entre aquellos a los que consideren que les será de utilidad, que hagan sus contribuciones a las cuentas que ya conocen para ello. En enero vamos a tener cambios en la forma en cómo se está haciendo este programa, ya lo verán, pero por lo pronto pues les deseo que tengan una excelente semana y un excelente fin de año.